där vi i sista hand skulle gå mot en likadan utveckling som vi hade på 30-talet. Frågar man sig ofta när man tittar på världens utveckling om vi har lärt oss något. Este es el Museo de Historia de la ciudad de Lund. Mi trabajo consistió en pintar los muros amarronados que rodeaban estas imágenes y que funcionan ahora como un gran lienzo blanco de donde las longevas representaciones se desprenden al presente. Fue durante una pausa en esta tarea cuando di por azar con una entrevista a David Galante, sobreviviente del Holocausto, oriundo de la isla de Rodas, radicado en Buenos Aires. Vi cómo nos iban separando, a los hombres de las mujeres, a los viejos de los jóvenes, a los sanos de los enfermos, familiares, ilusiones, culturas, lenguas, juventudes. Vi a través de una pequeña endija por la que apenas podíamos respirar, cómo atravesábamos distintos parajes durante los 12 días que duró el viaje hacia Auschwitz. Vi a los crematorios echando un humo negro por sus chimeneas y no quise ver allí a nuestros padres, a nuestros hermanos, amigos, hijos y sobrinos. Vi como el deseo de sobrevivir no tiene límites. Vi sobrevolando el archipiélago del Dodecaneso las siluetas de las islas circundadas por el mar y recordé mi trabajo en el Museo de Historia de Lund. Y sentí que emprendería con David un trabajo similar, de resaltar ciertos eventos del pasado, pintando sus márgenes, como una cartografía de la historia y de un agujero en la historia, que fuera hacia adentro blanco y negro hacia afuera. Este es el mar Egeo, meciéndose entre las costas de la isla de Rodas, y el sol abriéndose paso entre sus habitantes y sus rincones. En el centro del casco antiguo, donde estaba el barrio de la Judería, un monolito negro que llama a la memoria es lo primero en ser alcanzado por el dorado visitante.
A comienzos de la década del 40, bajo bandera italiana, la isla de Rodas goza de un buen pasar. Cristianos, judíos, musulmanes, ateos, conviven en perfecta armonía, aportando cada cual sus mejores cualidades día a día. Pero las nubes del fascismo que ya cubrían gran parte de Europa no tardarán en posarse sobre la isla. Numerosos miembros de la comunidad judía comenzarán a emigrar, algunos intuyendo quizás el oscuro tiempo por venir. Mi nombre es David Galante. Soy oriundo de la isla de Rodas. Somos descendientes de aquellos judíos expulsados de España durante la Inquisición. Formamos una familia de padre, madre y 5 hermanos. Una se fue a Sudáfrica y otro se vino a la Argentina antes de la guerra. No, eran chicos muy embarulleros, digamos. Hacía muchas travesuras de esta edad de chicos. Las travesuras del joven David tienen por escenario calles y plazas empedradas de este modo peculiar. Había turistas que venían y tiraban monedas al mar. Y nosotros nos tirábamos de la orilla al mar y íbamos recogiendo las monedas a medida que iban cayendo. Como era una manera de conseguir algunas moneditas para nosotros. Hasta que viene una comisión de la solución final, que lo llamaban. Una comisión de oficiales nazis que vienen a Rodas para llevarnos. El edificio de la aviación de Rodas es un edificio grande, moderno, italiano, que está en el puerto de Rodas. Los alemanes obligaron a todos los judíos a presentarse allí con sus pertenencias, sus joyas, sus títulos de propiedad y su ropa. Muchas familias judías sospecharon justamente al pedirles que se presenten con todo eso el motivo que habría detrás de eso. El 23, después de 4 o 5 días que nos tomaron a todos, nos trajeron aquí al puerto de Rodas, donde nos chargaron en 4 chicos barcos que transportaban animales, y allá el 23 de julio de 1944 empezó el viaje de la muerte, en condiciones higiénicas, en condiciones deshumanas que no se puede imaginar. De facto, el viaje nuestro de aquí a Pireo duró una semana entera. En el curso de esta semana tuvimos muertos porque las condiciones higiénicas, el calor y la situación deshumana era tanto fuerte que muchas personas que tenían problemas de salud murieron en el curso de este viaje y fuimos obligados de echarlos en la mar.
Para pasar desapercibidas, las barcazas se desplazaban únicamente de noche. Durante el día se escondían entre las islas. Cuando llegamos al Pireo, nos encerraron en 2 galpones grandes. En un galpón había agua y en el otro no había. Entonces ahí se las ingeniaron donde había agua, consiguieron un canuto y nos pusieron a través de la cerradura al galpón que no tenía agua. Íbamos pasando con una boquilla al otro lado el agua. Boca a boca. Claro, boca a boca, íbamos uno por uno tomando agua. Nos cargaron en camiones y nos llevaron a la estación de trenes de Atenas. En la estación había un tren de carga que nos estaba esperando. Personas 80, caballos 8, se leía inscripto en los vagones. Una vez amontonadas estas cantidades, los trenes partirían con rumbo a Polonia. Eran vagones herméticamente cerrados, con solo una pequeña ventanilla donde se turnaban para respirar. Teníamos al lado nuestro, en los trenes de carga, a una madre joven con su criatura que necesitaba tomar agua, leche, pero se ve que la madre no tenía leche. Entonces el sudor que tenía en el cuerpo, con la lengua la criatura lo iba chupando. En aquel momento no le dimos importancia porque estábamos todos en una situación desesperada en los trenes de carga. Pero ahora, pensándolo bien, reviendo esto, uno dice, ¿cómo puede ser que uno haya visto estas cosas sin poder, digamos, sacudirse? El viaje fue muy duro, muy fuerte, porque no había comida, no había agua, teníamos cada 2 días, 3 días paraban el tren, teníamos que sacar los que habían muerto, buscábamos agua de la estación del tren y ahí se buscaba un poco de agua para consumir y bueno, y así anduvimos andando hasta llegar a Auschwitz. El 16 de agosto, mancaban 2 días para dar un mes completo de transporte para ir. Y el 16 de agosto fue el día más preto de la comunidad judía de Rhodes, porque aquel día, el 16 de agosto de 1944, la selección decidió de mandar a la muerte en las camaretas a gas, en los hornos crematorios, 1.600, 1.500 personas. Y de entonces podemos decir que fue la fin de esta comunidad. Hicimos un viaje de Rodas hacia Auschwitz de 25 días. Bueno, en el camino murieron montones de gente, ¿no? Gente enferma, ancianos, todo. Pero este viaje de 25 días para llegar hasta Auschwitz y llegar ahí y después matar casi todos de entrada, ¿qué sentido tenía? ¿Para qué tanto trabajo?
porque llevaron 25 días de viaje en trenes, en barcazas, en camiones, qué sé yo. Todo esto, para después llegás ahí y te matan enseguida. ¿Y para qué llegar hasta ahí? Te ponen en fila y vas pasando. Y unos médicos naces enfrente te van diciendo derecha o izquierda, derecha o izquierda. Los que iban a la derecha iban al trabajo, los que iban a la izquierda a las cámaras de gas. David hace la prueba de fuerza, tenía 17 años, era joven, y queda seleccionado para hacer los trabajos del campo. Su padre y su madre son enviados directamente a las cámaras de gas. 3 hermanas y un hermano fueron a trabajar. Mi padre y mi madre ya directamente los eliminaron. Pero de las 3 hermanas, ninguna de las 3 pudo sobrevivir. Nunca supe qué pasó. Trabajando, de enfermedades, de trabajo, de frío, nunca llegué a saber. Matilde era la menor, Juana la segunda y Rosa la tercera. Rosa era preferentemente la que se ocupaba de todas las actividades de la casa, de las compras y las ventas y todo. Era digamos, el alma mater de la casa. Me llevaron a una barraca donde había chicos de 8 o 10 años que estaban ahí y yo tenía 18. Al día siguiente, un oficial de ahí me pregunta cuántos años tiene. Yo dije 18. El tipo miró la tarjeta y figuraba 8 años que tenía. Enseguida me sacaron de ahí y me mandaron al trabajo. Después supe que este era el campo donde Mengele venía todos los días con otros oficiales, elegían unos chicos, de estos chicos que estaban ahí de 8 o 10 años, para hacer experimentos con los órganos de los chicos. El tristemente célebre cartel que a la entrada del campo anuncia "El trabajo libera". Ese cartel que muestra una vez más que hubo rebelión no solo en los guetos, la más conocida, el del gueto de Varsovia, por supuesto, pero hubo otras rebeliones. Hubo rebeliones en la cultura, hubo rebeliones en los grupos que estudiaban, hubo rebeliones en cuanto a gente que se juntaba para hacer teatro, para escribir, para tener determinados detalles y dejarlos asentados y que otros sepan qué es lo que pasaba. También hubo rebelión en el cartel, ese cartel que se supone hicieron prisioneros y ese cartel que tiene la B de Arbeit macht frei invertida. Íbamos con un carro, tirado por nosotros con sodas, ¿no? Y cuando pasábamos a la vuelta, cerca de la cocina de las mujeres nos tiraban un pedazo de pan o una papa. Un pedazo de pan o una papa era un día más de vida. En un campo de concentración, en un campo de exterminio, pasan las cosas más impensadas. Y la actitud de los que viven esos momentos es bien distinta. David comenta que mucha gente profesional, arquitectos, médicos y demás,
Muchos de ellos pensaron ante el sufrimiento y la devastación en o suicidarse o directamente se dejaban morir. Sin embargo, él dice, cuando le preguntan, ¿usted se hubiese suicidado? Contesta, ¿suicidado? Jamás. Yo quería vivir y quiero vivir para poder contar lo que ocurrió. Una vez me querían sacar la comida. Cuando se me acercaron, le tiré el plato de sopa caliente en la cara. Entonces pues, salieron corriendo. Estos tipos ya no volverían más. Pero el problema es que este día me quedé sin comer. La desgracia era esa. Y ahí un día sin comer era media muerte, se puede decir. Estos son los moldes con los que se tatuaba a los judíos la cifra que reemplazaría el nombre. En uno de los trabajos que hacía al volví un poco tarde porque el carro que veníamos en el barro se quedó. Bueno, cuando volvimos al campo, estaba todo, digamos, en la barraca afuera, todos en fila, el alemán contándole, faltaba uno. Yo llegué, enseguida corrí y me puse en fila. Y el alemán que me vio empezó a decir, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Y yo no, el alemán no entendía. Yo le decía, trabajo. Y empezó a pegar. Y me pegaba, y me pegaba, y me pegaba. Yo me ponía así. Me pegó tanto, que caí desmayado. Terminó de contar, el alemán se fue, se desparramaron todos, y yo quedé ahí en la nieve. Y tenía un amigo francés, que él vino, me levantó y me llevó a la barraca. Me salvó, porque si no yo quedaba muerto en el campo. A los pocos días hubo una selección, digamos, venían los médicos alemanes a la barraca, te desvestían todo y te iban controlando. Ibas pasando delante de ellos. Los que no estaban en condiciones ya directamente los eliminaban. Y bueno, lamentablemente a este muchacho francés lo eliminaron. Y a mí me dolió mucho esto, porque él me salvó a mí de morir y yo no pude hacer nada para salvarlo a él. Que mientras yo vivo, yo lo tengo vivo adentro mío. Digamos, tengo un recuerdo de este francés que me salvó, quedó en el recuerdo. Son pequeñas cosas que van quedando porque te movilizan. Será Rita Eskenazi, cuñada de David, quien dedicada y afectuosamente lo ayude a poner en palabras su trágico pasado. Contame cómo te conociste con papá. Bueno, nos conocimos en un casamiento de David y Herminia, un 7 de diciembre, y después en marzo nos encontramos en el Club Shalom, donde ahí nos empezamos a frecuentar. ¿Te contó algo de su pasado? No me contaba nada. Lo único que cuando estábamos ya casados, él tenía pesadillas, pero él no me sabía decir nada. Finalmente, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezó a hablar? Unos 50 años. Tantos años sin hablar, sin poder poner en palabras este sufrimiento que fue de mucho tiempo. Creo que la liberación
se puede pensar recién cuando pudo contarlo, cuando pudo expresarlo con su esposa, con su familia, con sus amigos, y después sí empezar a dar testimonios ya desde una conciencia mucho más profunda de lo que pasó. Fui a trabajar con un grupo de soldados rusos, prisioneros, ¿no? En la estación de trenes. Cargaban los motores de los aviones que caían. Y yo me metía con los soldados rusos a trabajar y no hacía fuerza nada. Y dejaba que ellos hicieran fuerza, ¿eh? Buscaba la manera de gastarme completamente. Y bueno, estando ahí, en un determinado momento me dio ganas de ir al baño. Fui a la casilla y cuando salí de la casilla no podía abrocharme los pantalones porque tenía los dedos medio congelados del frío. Siguiendo los extraños pasos de su destino, David no apela a otro recurso que acercarse a la fogata de los nazis para calentarse las manos. Bueno, el nazi que me dio una patada y me tiró al fuego. Me tiró adentro del fuego y salí enseguida de ahí. Pero me quemé los 2 pies. Con las piernas quemadas, David se da cuenta que le cuesta mucho trasladarse, ni que hablar hacer el tipo de trabajos para lo que lo tenían en el campo. Pero David sabe que si deja de trabajar y deja de caminar, lo van a matar. Empezó a venir fiebre y yo ya no podía ir a trabajar con la fiebre. Y un día un compañero que lo ve que prácticamente no podía ni caminar ni moverse le dice: David, anda a la enfermería. La enfermería era la antesala de la muerte. Antes no necesitaban enfermería. ¿Para qué? Estaba enfermo, chao. Por eso David demoró esa situación hasta que su cuerpo no le dio más y le hizo consejo al amigo que le dijo: antes de que te caigas y te peguen un tiro en la cabeza acá en la nieve. Entonces fui a la enfermería. Con la resignación de quien decide ir hacia la muerte, con la expectativa de que ese sería su último destino. Es casualidad que en estos días había llegado una orden de Berlín de que tenían que destruir los crematorios y las cámaras de gas. Hasta que un buen día llegó la orden y que hay que evacuar el campo. Estas farolas a la entrada de Auschwitz todavía presenciarían las filas de miles de judíos abandonando el campo a pie con temperaturas bajo cero en una lenta y definitiva marcha hacia la propia muerte. Claro, la marcha de la muerte. Y yo me metí en fila, pero después yo no podía caminar, no estaba bien. Decidí volver a la enfermería y quedarme. Mientras volvía, el alemán me preguntó: ¿dónde vas? ¿Qué haces? Dije: no, voy a buscar una frazada. Cuando vinieron a mi cama extraí, vieron, yo le enseñé, tenía 2 lamparones así grandes en las piernas y me vieron y ya, este tipo no se salva, me dejaron. Un reducido número de nazis quedó a cargo del campo y de los prisioneros en la enfermería, quienes comenzaron a organizarse para tratar de sobrevivir. Durante los últimos tiempos había hecho estrecha amistad con David Galante, un joven judío de Rodas. En condiciones físicas aún discretas, David salía cada día del bloque y después de largas y pacientes búsquedas volvía con unos puñados de cáscaras de papas o unos troncos de col que cada vez fraternalmente compartía conmigo. Puedo decir que debo la supervivencia en aquel tremendo periodo de hambre a la ayuda preciosa de este joven, incomparable amigo mío. Mis amigos este italiano que tenía que nos hicimos amigos con pinches y yo de ahí podía salir a robar algunas cosas para comer, estas cosas, ¿sabes? Arriesgaba. Total, la vida era esta, tenía que arriesgar para poder sobrevivir. Cuando te preguntan por qué te salvaste. Y bueno, esto es lo que no sé. De mucha suerte yo, porque me ayudó mucho la suerte en todos los pasos que di.
Hay una mano que a lo mejor me ayudaba siempre, me sacaba de los peligros de la muerte, que uno no sabe. Mañana a la mañana me tienen que llamar. ¿Y por qué es el 27 de enero? Porque mañana es el día del Holocausto. En la helada mañana del 27 de enero del 45, algunos prisioneros creían ver ángeles cuando, camuflados de blanco, arribaban los soldados rusos al campo. Cuando vinieron los rusos, nosotros los vimos de lejos y hicimos seña de que estábamos vivos. Y ellos se acercaron y cuando vieron este episodio así de tantos muertos, tantas cosas, los mismos rusos no aguantaban, se descomponían, vomitaban. Se ponía a ver a rusos que se ponían a llorar de ver espectáculos. No es que no vieron muertos porque estaban en la guerra, pero ver esto era una cosa que no lo podían digerir, no lo entendían. ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto? Después de 2 meses ya estaba sano, aparentemente sano, ¿no? Los rusos dicen, la guerra no ha terminado, somos aliados, tiene que enrolarse del ejército ruso. Pero, entonces nos enrolaron en el ejército ruso y nos mandaron a Alemania a pelear. Entonces yo cuando supe que terminó la guerra, me puse de civil. Dejé el fusil por allá, dejé el uniforme, vestí de civil y me escapé. El Vaticano transmitía durante todo el día la nómina de los sobrevivientes. Yo transmitía todo el día y escuché el nombre de mi hermano, que estaba en Roma. Enseguida me puse en contacto y me fui para Roma para estar con él. Moshe y David se reencuentran en Roma en 1946, después de haber atravesado Auschwitz por separado, cada uno por su lado, y vivieron juntos en la ciudad de Buenos Aires hasta el año 1992 en que Moshe murió. Durante todo ese tiempo, David y Moshe nunca pudieron hablar entre ellos de lo que les había pasado en el campo. No podíamos hablar, contarnos lo que nos pasó. Yo tenía un hermano que vivía en la Argentina de antes y quería traerlo a mi hermano acá a la Argentina. Se pusieron de acuerdo con un oficial de un barco de carga argentino que le iba a meter de contrabando en el barco. Y bueno, subimos los dos al barco y nos escondió en el camarote de él, que era la comisaría, escondido en un ropero, los dos paraditos ahí, con media abiertita la puerta para respirar. Bueno, este es un viaje que duró 50 días hasta llegar a la Argentina. A los 2 años quisimos regularizar la situación. El juez nos mandó como 15 días a la prisión de Villa Devoto por haber entrado de contrabando al país. Bueno, después de ahí nos sacaron y nos dieron documentos. Y quedamos ya libres con documentos acá en Argentina. Nuestra misión es mantener viva la llama de la memoria.
y no olvidar estos genocidios de terror que han dejado un agujero negro en la historia de la humanidad. Y tenemos que seguir luchando, transmitiendo, testimoniando en todo el mundo, para que cuanto más gente conozca lo que ocurrió, menos posibilidades hay de que se vuelva a repetir. Buenas noches. Agradezco la presencia de todos y el interés por compartir la historia de mi vida. Una vida, como todos saben, con una parte de mucho dolor y sufrimiento, pero también llena de momentos felices que pude construir día a día con mi familia, mis amigos.